antes de que la maldad existiera, cuando el tiempo no tenía nombre y la eternidad reinaba en los cielos, todo era perfección. No había sombras, no había dudas, solo la infinita bondad del Creador resplandeciendo en cada rincón del paraíso. Los ángeles, seres de luz y esplendor, habitaban en armonía, cada uno cumpliendo su propósito con fervor y devoción. Pero entre todos ellos, uno brillaba con una magnificencia incomparable, Lucifer. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y hermosura perfecta. Lucifer, el lucero de la mañana, la obra maestra de Dios. Su inteligencia solo era superada por la del Altísimo, su belleza era como un sol en el firmamento, y su voz era música celestial que dirigía los coros angelicales con majestuosa armonía. Era el líder indiscutible, el faro de los cielos, el reflejo de la gloria divina. Pero en un instante eterno, algo cambió. Lo que había sido perfección comenzó a corromperse desde adentro. Su corazón, antes lleno de luz, dio cabida a un pensamiento fugaz, una chispa de duda, una sombra casi imperceptible. ¿Por qué no puedo ascender más alto? ¿Por qué rendir homenaje cuando podría ser homenajeado? ¿Por qué servir cuando podría gobernar? La chispa se convirtió en llama y la llama en incendio. Su corazón, que alguna vez latía en perfecta sintonía con el Creador, ahora ardía de orgullo y ambición. Su reflejo en las aguas cristalinas del paraíso le mostraba algo que no podía negar. Era grandioso, era poderoso, era incomparable. Y entonces el pensamiento se convirtió en decisión. Subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. Los cielos temblaron. El paraíso, que había sido un mar de paz, sintió su primer estremecimiento de discordia. Los ángeles, sin comprender aún, veían cómo Lucifer se apartaba poco a poco de su deber. Su voz, antes vibrante en alabanzas, ahora guardaba silencio. Sus miradas se volvieran más profundas, más intensas, llenas de un misterio que nadie podía descifrar. Gabriel se acercó a él. Lucifer, hermano, ¿qué ocurre? Tu luz ya no brilla igual. Lucifer lo miró con una sonrisa enigmática. Hay cosas que incluso nosotros no podemos entender, querido Gabriel. La inquietud creció entre los ángeles. Algunos, fascinados por su magnificencia, comenzaron a seguirlo. No por engaño, no por mentiras, sino por la fuerza de su carisma. Sus palabras eran persuasivas, poderosas, seductoras. Su luz no se apagaba, sino que se tornaba más intensa, más influyente, pero también más peligrosa. Dios lo llamó: Lucifer, hijo mío, el sello de la perfección, percibo que tus pensamientos se alejan de mí. Lucifer levantó la vista con confianza. ¿Acaso no me creaste para entender y explorar? Quiero conocer más, quiero ascender. La tristeza del Creador era insondable. Su voz, llena de amor, resonó como un eco eterno. Tu deseo de comprender es noble, pero tus pensamientos giran en torno a ti mismo. Te olvidas de que tu luz es un reflejo de mi amor, no una fuente propia. Pero Lucifer ya no escuchaba. En su interior, algo había cambiado. Dios lo miró con ternura, extendiendo su mano en un último intento. Hijo, recuerda de dónde proviene toda luz. No dejes que tu corazón se envuelva en sombras. Pero Lucifer sintió en sus palabras un juicio, una línea trazada entre lo que era y lo que deseaba ser. Su orgullo fue herido, su decisión fue tomada. Mientras el tiempo avanzaba, algo en Lucifer comenzó a cambiar. Su mente, antes iluminada por la adoración a su Creador, ahora se sumergía en pensamientos que nunca antes había considerado. Seguía cantando, liderando los coros celestiales, y su voz resonaba con la misma majestuosidad de siempre. Pero su corazón ya no estaba totalmente presente. Sus ojos se perdían en una búsqueda interna, un deseo de comprender algo que iba más allá del amor y la obediencia. Se alejaba poco a poco. Dios, en su infinita sabiduría, lo observaba con tristeza. Una vez más lo llamó: Lucifer, he visto el camino que tomas y me duele verte así. Tu luz se oscurece. Aún hay tiempo, hijo mío. Si regresas, el amor que yace en tu interior florecerá de nuevo. Pero Lucifer ya no quería escuchar. Su corazón, endurecido por su propio resplandor,
Ansiaba algo más. Se preguntaba, con una voz interior cada vez más fuerte, ¿acaso no merezco más? ¿No podría yo también reinar? Dios, con paciencia infinita, lo dejó decidir. Sabía que ya le había dado todo su amor y misericordia. Su voz resonó con un dolor profundo, antiguo y eterno. No me apartaré de ti, pero eres libre de escoger. Lucifer sintió un estremecimiento. Por un instante, una duda cruzó su alma, pero su orgullo lo sofocó. Dios lo miró con compasión, sintiendo en lo más hondo de su ser la tristeza de perder a su creación más hermosa. Aún así, pensó con amor, incluso en su caída, lo seguiré amando. Y mientras Lucifer se alejaba, el firmamento entero quedó en un sobrecogedor silencio, como si el cosmos mismo temiera respirar. El equilibrio del cielo pendía de un hilo invisible. Algo colosal se avecinaba, una revelación que sacudiría los cimientos de la eternidad, una prueba que no solo desafiaría a cada ser celestial, sino que pondría a Lucifer al borde del abismo. Dios, en su sabiduría infinita, le dio una última oportunidad. Postergó el momento final, esperando que Lucifer se fortaleciera en humildad. Con ternura, le habló. Lucifer escuchó. Se arrodilló ante Dios y, con una voz que temblaba entre devoción y duda, dijo, «Padre, sin importar cuán feroz sea la tormenta, anhelo permanecer firme en tu voluntad. No puedo prometerte una fidelidad sin sombras, pero en lo más profundo de mi ser aún arde el fuego de tu amor. Que mi lealtad sea probada, que mi espíritu sea forjado, pues mi deseo es seguirte, aunque los vientos del destino intenten arrastrarme». No mentía. En lo más profundo de su ser, Lucifer quería creer en sus propias palabras. Pero en una sombra oculta de su mente, el orgullo seguía creciendo como una semilla envenenada. ¿No soy acaso el más brillante de todos?, pensaba en silencio. Dios, con infinita paciencia, volvió a darle tiempo. Pero el destino ya estaba sellado. La prueba sería grande, y Lucifer estaba a punto de descubrir que su libre albedrío, el don más precioso que Dios le había otorgado, sería también su mayor ruina. Como Eva en el jardín del Edén, también él escucharía un susurro tentador. «Seréis como Dios», había dicho la serpiente a la primera mujer. Y ahora, el lucero de la mañana escuchaba su propio eco interior repitiéndole lo mismo. El hijo del amanecer, la creación más resplandeciente del cielo, estaba a punto de tomar su decisión final, una que cambiaría el destino de la eternidad. El resplandeciente lucero de la mañana, el hijo del alba, aquel que una vez iluminó los cielos con su fulgor, había girado su rostro lejos de la luz que lo dio vida. Paso a paso, latido a latido, su esencia se deslizaba hacia las sombras. Lo que comenzó como un susurro en su interior, ahora resonaba como un eco implacable, arrastrándolo hacia lo desconocido. El don más sagrado, el libre albedrío, el tesoro divino que Dios había otorgado con amor infinito, se transformó en su mayor debilidad. Aquello que le permitía elegir el bien, también le dio el poder de perderse en el abismo. El cielo, que alguna vez fue un reino de armonía absoluta, ahora vibraba con una tensión silenciosa, una inquietud incierta. Como el preludio de una tormenta, cada estrella, cada ángel, cada aliento divino parecía sostenerse en el umbral de lo inevitable. Algo estaba por romperse. Algo jamás visto en la eternidad estaba a punto de suceder. El orgullo, como una grieta silenciosa, se abrió paso en el corazón de Lucifer, y con él, el Edén celestial sintió por primera vez la amenaza de la ruptura. Las virtudes, que habían sido la esencia de los ángeles, parecían estremecerse en su propia fragilidad. La sombra tocó el cielo, y nada volvió a ser igual. La gran revelación, la prueba definitiva, estaba en camino. Dios, en su infinita paciencia, había extendido el tiempo, había esperado, había susurrado lo más profundo del alma de Lucifer. «Hijo mío, el día se acerca. Debes estar preparado». Era un llamado lleno de amor, una súplica cargada de esperanza. Aún había una oportunidad. Dios, en su inmensa misericordia, aún creía que Lucifer podía dar marcha atrás,
que la luz aún podía vencer al orgullo que comenzaba a oscurecer su esencia. Pero la espera no podía ser eterna. Dios no podía pensar solo en Lucifer. El resto del cielo también aguardaba. Y así, el momento llegó. La decisión fue tomada. El cielo entero contuvo el aliento. La tensión era un velo invisible que cubría a cada ángel, una expectativa profunda que vibraba en cada partícula de luz. Algo colosal estaba a punto de ocurrir. El destino de la creación pendía de un hilo. Dios reunió a toda su hueste celestial, desde los serafines resplandecientes hasta los más humildes querubines. Todos los ángeles ocuparon su lugar en la gran asamblea que iluminó el firmamento. Un silencio solemne cubrió los cielos, como si el mismo cosmos contuviera el aliento ante lo que estaba por revelarse. Entonces, el trono de Dios resplandeció con un fulgor indescriptible, y su voz, más profunda que el eco de la eternidad, tronó con dulzura y poder. Voy a crear un universo material. El anuncio sacudió la esencia misma de los ángeles. La visión se desplegó ante ellos como un lienzo de luz infinita, galaxias danzando en una sinfonía de esplendor, soles ardientes como antorchas divinas, planetas girando en perfecta armonía, y en el corazón de aquella creación, un mundo distinto, uno que sería el escenario del milagro más grande, la Tierra. Los ángeles contemplaban en asombro la magnificencia del plan divino, pero la revelación aún no había terminado. Dios, con su voz majestuosa, prosiguió: en ese mundo, crearé seres a mi imagen y semejanza. Serán llamados humanos. El cielo entero vibró con expectación. Criaturas de carne y espíritu, una mezcla de lo celestial y lo terrenal. ¿Qué propósito tendría semejante obra? Y entonces, la revelación final estremeció los cimientos de la eternidad. Y más aún, en ese mismo mundo, yo mismo me haré carne. La segunda persona de la Trinidad, mi Hijo, tomará forma humana. Su nombre será Jesucristo, y en esa humanidad seré adorado. La gloria misma asumiría la fragilidad. Lo infinito se vestiría de lo finito. La luz de la luz se haría hombre. Los ángeles estallaron en alabanzas. Adoraban al Creador por tan sublime designio, un plan tejido con el amor más incomprensible y profundo. Pero entre ellos, uno permanecía inmóvil. Lucifer no aclamaba, no alababa. Su mirada, antes radiante, se oscureció con una tormenta que rugía en su interior. Adorar a Dios en forma humana, postrarse ante carne mortal, el pensamiento le era insoportable, inaceptable, y entonces vio la visión final: la humanidad pecando, traicionando, asesinando, y Dios, en su infinita misericordia, entregándose a la muerte por ellos. ¿Un Dios crucificado? Un frío abismo se abrió en su interior. La palabra escapó de sus labios como un trueno oscuro, rasgando la perfección del cielo. Dios lo miró con tristeza y amor, pero Lucifer solo sintió desprecio. Inspiró profundamente y, con una voz ahora llena de orgullo y desafío, repitió con fuerza. El cielo se estremeció. El eco de su rebelión vibró en cada rincón del cosmos. Y entonces alzó la voz hacia la multitud de ángeles. ¿No lo ven? Esto es un error. Su tono era seductor, cargado de inteligencia oscura y persuasión. Nos piden que adoremos lo que es inferior a nosotros. Nos piden que doblemos nuestras rodillas ante carne y hueso. Esto no es gloria, esto es una humillación. El veneno de la duda se esparció. Algunos ángeles comenzaron a vacilar. ¿Cómo puede el Todopoderoso inclinarse ante lo frágil? ¿Cómo puede la perfección rebajarse a la imperfección? Dios ha fallado, ha tomado un camino erróneo, y nosotros no lo seguiremos. El cielo, que hasta entonces había sido solo luz y armonía, sintió por primera vez la sombra de la discordia. Y en ese instante, la historia de la eternidad cambió para siempre. El veneno de la duda se infiltró en los corazones de muchos ángeles. Sus palabras, teñidas de lógica seductora, despertaron un murmullo de inquietud. Dios nos pide lo imposible, continuó Lucifer. Nos llama a doblar nuestras rodillas ante un ser efímero, mortal, y peor aún, ante un Dios humillado, lacerado y crucificado. Las palabras se esparcían como fuego en el viento. Ángeles que jamás habían dudado comenzaron a titubear. La tormenta de la rebelión se cernía sobre el cielo. Pero entonces, una voz se alzó con una fuerza arrolladora. Un grito que resonó como el trueno divino. ¿Quién como Dios? Era Miguel, un arcángel de menor jerarquía, pero de una pureza ardiente. Sus palabras se clavaron como espadas en los corazones de los que dudaban. Repitió con una convicción que estremeció el cosmos.
Lucifer, tu luz se ha vuelto sombra. Tu orgullo te consume. No es Dios quien se rebaja. Es tu soberbia la que te enceguece. Lucifer sintió como esas palabras laceraban su alma. La verdad era como una herida abierta, una herida que no podía aceptar. Su furia se desbordó. Su voz se elevó como un rugido. Tronó con una ira incontenible. Yo soy la luz más brillante, la obra maestra del Creador. Si alguien debe reinar, soy yo. La guerra había comenzado. Y en ese instante, el cielo se dividió. Ángeles que antes eran hermanos se enfrentaron. La batalla comenzó, una guerra sin precedentes donde la luz y la oscuridad chocaron con una ferocidad indescriptible. Los cielos temblaron y el universo contuvo el aliento. Pero el final ya estaba escrito. ¿Quién como Dios? Bramó Miguel una última vez, y con la espada fulgurante del poder divino, lanzó a Lucifer y a sus seguidores al abismo. Pero Miguel no vaciló. Dio un paso adelante, espada en mano, su fe brillando más que cualquier fulgor celestial. Lucifer rugía de furia. Su silueta imponente se alzaba en los cielos como una tormenta desatada. Sus alas negras se extendían con un fulgor sombrío, exhalando una oscuridad que se arrastraba como una sombra viviente, buscando devorar toda luz a su paso. Frente a él, Miguel permanecía firme, su espada de fuego resplandeciendo con una luz que ninguna sombra podía sofocar. Su mirada, serena pero implacable, reflejaba una verdad que Lucifer no podía soportar. Su mirada ardía con un fuego de orgullo herido y resentimiento infinito. El enfrentamiento era inevitable. El firmamento se rasgó con la primera embestida. Luz contra sombra, verdad contra arrogancia. Lucifer, el más hermoso, el más sabio, el más brillante, se había convertido en el príncipe de la rebelión. Y Miguel, el humilde, el fiel, el valeroso, era ahora el capitán del ejército de Dios. El choque fue brutal. Cielo y cosmos temblaron bajo la furia del combate. El firmamento se rasgó con el estruendo de la batalla, mientras ráfagas de poder inimaginable estallaban en destellos cegadores. La luz y la oscuridad danzaban en un duelo sin tregua, una guerra que no era solo de fuerzas, sino de voluntades. Lucifer atacaba con toda la furia de su ambición desbocada, pero cada golpe era detenido por la convicción inquebrantable de Miguel. La espada del arcángel resplandecía con una pureza ardiente. Cada movimiento era un canto de lealtad, cada estocada una afirmación de la verdad eterna. El cielo mismo pareció herido cuando Miguel, con un grito que resonó en la eternidad, lanzó su golpe definitivo. La luz divina atravesó la sombra como un relámpago que parte la tormenta. Y entonces, Lucifer cayó. Cayó como una estrella arrancada del firmamento, su resplandor devorado por la negrura de su propia caída. Su grito de rabia se apagó en la inmensidad, su orgullo quebrado por la única verdad que no pudo vencer. Nadie es como Dios. En un instante, el más hermoso de los ángeles fue arrojado a las tinieblas. Su gloria se apagó. Su esplendor quedó sepultado en el abismo. Lo que había sido un paraíso de armonía ahora llevaba la cicatriz de la traición. El reflejo del Creador había sido deformado por el orgullo, y el lucero de la mañana se convirtió en el príncipe de las tinieblas. Pero la historia de Lucifer es más que una caída. Es una advertencia, una lección eterna. Incluso la estrella más brillante puede caer en la oscuridad. Incluso la perfección puede ser corrompida si el corazón se aparta de la verdad. Porque no es la grandeza lo que determina el destino de un ser, sino lo que elige hacer con ella. El cielo se cerró. El silencio regresó, pero no era el mismo. Algo había cambiado para siempre. Abajo, en las tinieblas, Lucifer abrió los ojos. Ya no era el ángel glorioso de antaño. Ahora era el príncipe de la oscuridad, el enemigo eterno, el adversario del Creador. Y desde lo más profundo de su exilio, juró venganza. Así comenzó la mayor batalla de todas, una que aún hoy se libra en los corazones de los hombres. Los ángeles que no habían tomado partido permanecían inmóviles, atrapados entre el asombro y la angustia. Sus corazones latían con el peso insoportable de la traición, y en sus ojos brillaba la tragedia de un cielo desgarrado. La armonía que una vez fue el alma misma de la creación, ahora yacía destrozada, como un cántico interrumpido por el eco ensordecedor de la rebelión. El orden perfecto que Dios había tejido con su amor eterno ahora temblaba bajo el eco de la batalla. Sin embargo, en medio de la devastación, la esperanza no se extinguió. Los ángeles fieles no vacilaron. Sus espadas resplandecían con la luz de la verdad. Sus almas ardían con la fe inquebrantable en su Creador. Miguel,
Con su espada elevada como un relámpago divino, pronunció las palabras que sellarían el destino de la rebelión. Por el poder de Dios, cae Lucifer. El cielo se estremeció con la sentencia. En un instante, la sombra se partió. Aquellos que habían alzado su orgullo contra el Altísimo sintieron el peso de su error desplomarse sobre ellos como una montaña inquebrantable. Lo que antes había sido un ejército feroz, ahora se desmoronaba en caos y desesperación. Una tercera parte de las huestes celestiales, aquellos que una vez brillaron como joyas en la corona de la creación, fueron expulsados. Como estrellas arrancadas de su lugar, descendieron en espirales de fuego y gritos silenciados, arrastrados hacia el vacío. Lucifer, el antiguo portador de luz, se convirtió en Satanás, y con él cayeron sus seguidores, consumidos por la sombra que ellos mismos habían elegido. El cielo se llenó de un silencio solemne. No era un silencio de victoria, sino de pérdida de una herida irreparable en la eternidad. La guerra había dejado cicatrices profundas, un recuerdo amargo de lo que la soberbia podía destruir. Sin embargo, una verdad resonaba más fuerte que el dolor. La luz había triunfado. No fue el poder ni la violencia lo que selló la victoria, sino la esencia misma del bien, la fe, la verdad, el amor. Miguel, humilde pero indomable, había sostenido una verdad eterna con solo una pregunta: ¿quién como Dios? Y esa pregunta, más que cualquier espada o destello de fuego celestial, había sido el golpe final contra el orgullo de Lucifer. El cielo se abrió y vomitó a los rebeldes fuera de su gloria. Lucifer y sus ángeles caídos fueron lanzados a un abismo de tinieblas insondables. Su descenso no fue solo físico, sino espiritual. No solo caían, sino que eran devorados por el vacío de la ausencia divina. El resplandor que una vez los había definido ahora se extinguía, reemplazado por un fuego frío, una soledad absoluta que ni el tiempo ni la eternidad podrían mitigar. Ya no quedaban coros celestiales para alabar su luz. Ya no había reflejo de gloria en sus rostros. Lo único que permanecía era el eco de su propio engaño, resonando en un exilio sin fin. El cielo, aunque en paz, recordaría por siempre aquella guerra. La cicatriz quedaría grabada en la eternidad como un recordatorio implacable. Ninguna luz, por resplandeciente que sea, puede superar el amor y la gloria de Dios. El abismo al que fue arrojado Lucifer no solo lo sumió en la oscuridad, sino que encendió en él un nuevo propósito nacido del odio y la desesperación. Su orgullo herido ardía como un fuego inextinguible, y en su mente perversa germinó una idea oscura y retorcida. Si no podía tener la gloria de Dios, la destruiría donde quiera que la encontrara. Entonces, su mirada se posó en la creación. El mundo material, la obra maestra de Dios, el reflejo de su amor y perfección, se convirtió en su obsesión. Pero más que el universo entero, su odio se dirigió a la humanidad. Esos seres frágiles, hechos a imagen y semejanza del Creador, aquellos que, en su pureza e inocencia, habían sido elevados por encima de él. Ellos habían recibido el amor y la gracia que él había perdido. El pensamiento de arrastrarlos a la oscuridad se volvió su razón de existir. Si él no podía estar en la presencia de Dios, haría que ellos tampoco la merecieran. Corromper lo más preciado del Creador sería su mayor venganza. Y así, la rebelión no terminó con su caída. Desde las sombras, Lucifer, ahora Satanás, se convirtió en la fuerza que sembraría la envidia, el orgullo y la desesperación en los corazones humanos. No sería simplemente la ausencia de bondad, sino un mal activo, letal y seductor. Los demonios, sus fieles seguidores caídos, se esparcieron por la existencia, tejiendo hilos invisibles de tentación, envenenando las almas con susurros que avivaban el deseo de grandeza, la duda, el miedo, la misma arrogancia que los llevó a perder el cielo. Pero Dios, en su infinita justicia y amor, no les permitió gobernar sin límites. Su expulsión no fue solo un castigo, sino una consecuencia inevitable. Aquellos que se atrevieron a desafiar la luz quedaron desterrados de su fulgor eterno. No podían ya beber de su esplendor ni caminar entre su gloria. En su misericordia, Dios no los aniquiló, pero su existencia se tornó una condena aún más cruel. Vagar en las ruinas de lo que un día fueron, atrapados en la sombra de su propia caída. Fueron príncipes celestiales, ahora meros espectros de su antigua grandeza. El fulgor divino que una vez los rodeó se convirtió en un eco distante, inalcanzable, un ardor insoportable en lo más profundo de sus almas. Su castigo no era solo la oscuridad, era el recuerdo eterno de la luz que perdieron para siempre. Desde entonces, la batalla entre el bien y el mal no ha cesado.
Lo que comenzó en el cielo se extendió a la tierra, a los corazones de cada ser humano. Satanás y sus huestes intentan apagar la luz del alma, corromper la voluntad, quebrantar la fe. Pero hay algo que jamás comprenderán. El amor de Dios es inquebrantable y la luz, por más que la sombra la aceche, siempre prevalecerá. A lo largo de la historia sagrada, Satanás ha sido el gran adversario, el maestro del engaño que no solo ha acechado a los débiles, sino que ha osado desafiar a los gigantes de la fe. Su artimaña más icónica se encuentra en el Nuevo Testamento, cuando enfrenta al mismo Hijo de Dios en el desierto. Durante 40 días y 40 noches, Jesús, debilitado por el ayuno, es confrontado por la voz de la oscuridad. Satanás no viene con cadenas ni con fuego, sino con susurros seductores, con promesas envueltas en veneno. Pero Jesús, con la fortaleza de lo eterno, responde con la verdad divina. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No satisfecho, Satanás lo lleva al pináculo del templo, desafiándolo a lanzarse al vacío, retorciendo las mismas escrituras para engañarlo. Los ángeles te sostendrán, insinúa con falsa dulzura, esperando que el Mesías sucumba al orgullo. Pero Jesús, inquebrantable, le devuelve la verdad como un filo ardiente. No tentarás al Señor tu Dios. Frustrado, el príncipe de las tinieblas revela su ambición final, el dominio absoluto. Desde lo alto de un monte, le muestra los reinos del mundo y le susurra su precio. En ese instante, la batalla alcanza su punto más oscuro. Satanás ya no esconde su verdadero propósito, arrebatar la adoración que solo a Dios pertenece. Pero su intento fracasa. La tentación no solo ha sido vencida, sino desarmada. Sin embargo, esta no es la única vez que Satanás pone a prueba la fe. Su perversidad se manifiesta en la historia de Job, en un desafío que resuena en el corazón de la humanidad. Para Satanás, la fe no es real, es un simple contrato de conveniencia, sostenido por bendiciones. Lo que sigue es una tormenta sin misericordia. Job lo pierde todo, su riqueza, su familia, su salud. La desesperación lo consume. Su piel se cubre de llagas y sus amigos le susurran que maldiga a Dios y acabe con su miseria. Satanás acecha, esperando verlo quebrarse. Pero el alma de Job no cede. En su dolor, en su duda, en su angustia más profunda, Job no sucumbe. Su fe es una llama que ni la pérdida ni el sufrimiento pueden apagar. Y al final, Dios lo restaura, mostrando que la prueba del adversario no hizo más que reforzar la verdad eterna. El amor y la fidelidad a Dios trascienden cualquier tormenta. Desde entonces, la guerra espiritual sigue en marcha. Satanás continúa buscando a quien devorar, incitando el orgullo, la desesperanza, la corrupción. Pero la respuesta está escrita en la eternidad. La fe, la humildad y el amor a Dios son escudos inquebrantables, armas que ni el enemigo más astuto puede doblegar. El primer gran acto de Lucifer tras su caída no fue un ataque de fuego y destrucción, sino un susurro, una trampa tan sutil como letal. En el corazón del Edén, el paraíso tejido por las manos del Creador encontró su oportunidad más oscura. Allí, en el jardín donde la humanidad recién comenzaba a respirar, Lucifer vio su mejor jugada: arrancar la inocencia del mundo y convertir a los primeros seres humanos en víctimas de su eterna rebelión. No llegó con relámpagos ni rugidos, sino con la forma de una serpiente, un símbolo de astucia y traición. Se deslizó hasta Eva, envolviéndola con palabras teñidas de seducción y duda. De veras Dios les ha dicho que no coman de ningún árbol del jardín. La pregunta no era una simple curiosidad. Era un veneno lento, diseñado para sembrar la primera grieta en el corazón humano. Lucifer no necesitaba obligar, solo susurrar. Sabía cómo transformar un deseo en una necesidad irresistible, cómo convertir una ligera duda en un hambre voraz. Y entonces, con una voz cargada de promesa, dejó caer la tentación definitiva. Seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Ese instante selló el destino de la humanidad. Adán y Eva,
Cegados por la ilusión de grandeza, dieron un paso que no tenía retorno. Mordieron la fruta prohibida y, en un solo acto, la sombra del pecado cubrió el mundo. Lucifer sonrió en la penumbra. Había logrado lo que tanto anhelaba desde su caída: separar la obra maestra de Dios de su Creador, arrastrando al hombre al mismo abismo del que él nunca podría escapar. Pero su influencia no terminó en el Edén. Como una sombra persistente, su voz continúa resonando en cada tentación, en cada momento de duda, en cada alma que titubea entre la luz y la oscuridad. El eco de aquella primera elección sigue vivo, como una cicatriz en la historia de la humanidad. Sin embargo, la historia no termina con la caída. A lo largo del tiempo, la fe ha resistido. En Job, que se negó a maldecir a Dios en medio del sufrimiento. En Jesús, que rechazó el veneno del enemigo en el desierto. En cada corazón que decide no ceder ante la oscuridad. Porque el mal nunca tendrá la última palabra. Porque el amor y la fe son la respuesta eterna al odio y la desesperanza. Y en cada batalla espiritual, en cada momento donde el bien se alza contra la tentación, una verdad resuena con fuerza. Dios sigue siendo Dios. En el último libro de la Biblia, el Apocalipsis, la historia de la humanidad llega a su punto más álgido. En sus páginas ardientes de profecía, la verdad se revela sin sombras ni rodeos. Satanás no ha abandonado su lucha. Su odio sigue ardiendo y su última batalla está por comenzar. El gran dragón, la serpiente antigua, el engañador del mundo. No es solo un enemigo, es el enemigo, el arquitecto de la rebelión, el corruptor de almas, el destructor de todo lo sagrado. Lo que en otro tiempo fue la estrella de la mañana, ahora es una bestia devoradora que escupe fuego de engaño y muerte. El mundo se desgarra en caos. La batalla entre la luz y la oscuridad se intensifica como nunca antes. El dragón ruge con furia, sabiendo que su tiempo se agota. La humanidad está en su punto de quiebre y él se mueve con su último y más despiadado ataque. Pero este no es solo un relato de destrucción. Es la historia del destino final del mal. Porque, aunque el dragón extienda sus alas sobre la tierra y susurre con veneno en los corazones de los hombres, su final ha sido sellado desde el principio de los tiempos. La lucha no es solo de ángeles y demonios, sino de cada alma que se enfrenta a la elección eterna, ceder a la sombra o alzarse en la luz. Pero la victoria no le pertenece al dragón. El juicio llega, la justicia se alza, y la oscuridad, por poderosa que parezca, será aplastada para siempre. El Apocalipsis no es solo una profecía, es un campo de batalla, el clímax de la lucha que comenzó en el cielo y que ahora llega a su punto final en la tierra. Es el tiempo de la tribulación, un periodo de terror y prueba, donde la humanidad se divide en dos: los que resisten con fe y los que caen bajo el hechizo del mal. En este escenario de caos y desesperación, Satanás se alza en su forma más letal, el gran engañador. Desde el principio de los tiempos, su misión ha sido la misma: separar a la humanidad de Dios. Ahora, en el ocaso de la historia, su furia se desata como nunca antes. Cada mentira, cada tentación, cada sombra que siembra es un arma en su guerra final. El Apocalipsis no es una historia de miedo, es una historia de victoria. Es el grito de la verdad sobre la falsedad, de la fe sobre la desesperación. Porque al final, el mal es derrotado y el bien reina para siempre. Satanás, el gran engañador, el arquitecto de la rebelión, el que desafió la gloria celestial, se enfrenta a la sentencia definitiva. Su derrota no es solo el castigo por sus actos, sino la prueba irrefutable de que el bien es eterno y que la oscuridad nunca podrá apagar la luz. Su rebelión fracasa, su imperio de engaño se derrumba y su nombre se convierte en sinónimo de derrota absoluta. Pero el Apocalipsis no solo es la historia del fin del mal, es la confirmación de la promesa de restauración. Aquellos que han resistido la tentación, que han elegido la luz sobre la sombra, verán cumplida la esperanza eterna. Este final es más que el castigo de un ser caído. Es la prueba de que el amor, la fe y la justicia siempre prevalecerán. El bien no solo vence por su fuerza, sino porque es la esencia misma de la verdad y la eternidad.
Prepárate para descubrir el desenlace de una guerra milenaria, donde el destino de la humanidad y el universo entero serán sellados para siempre. Si este video ha bendecido tu vida, compártelo para que otros también reciban esta luz y fortaleza. Juntos, podemos ser instrumentos de bendición.